Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de las heridas, la definición de herida. Vamos a estar hablando también de los tipos de heridas. Vamos a estar hablando de la clasificación de las heridas, cómo podemos reconocer cada tipo de herida. También vamos a hablar un poco de lo que es sus primeros auxilios, cuáles son los primeros auxilios a tener en cuenta, a realizar en cada tipo de heridas. Bueno, ¿qué vendría a ser la herida? Primeramente vamos a hablando de una herida, sabemos bien que la mayor parte en donde afecta es a dónde, en la piel, ¿verdad? La piel actúa como barrera protectora del cuerpo humano y tiene como estructura a 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. A veces hay ciertas heridas, sabemos bien que las heridas son a nivel externa que causan a nivel interna, o sea que pueden llegar hasta nivel interno. Entonces pueden afectar estas 3 capas de la piel hasta llegar a la capa interna. Muchas veces ciertas heridas solamente pueden verse afectadas en la capa de la piel. Esas que afectan la primera capa de la piel, que sería la epidermis, son superficiales, ¿verdad? Se cicatrizan mayormente, son tratadas en la casa nomás, se hace una limpieza, un cuidado pertinente. En cambio, cuando son la dermis o la hipodermis, que son las capas medias de la piel, la dermis y la hipodermis, la capa más profunda de la piel, ya debe ser tratado en un centro asistencial preferentemente. Las heridas son lesiones. ¿Qué son las heridas? Las heridas son lesiones que producen pérdida de la continuidad de la piel y por lo tanto la integridad de los tejidos blandos. Son producidas por agentes extraños como cuchillos, agentes internos como un hueso fracturado. Las consecuencias son el riesgo de infección o la entrada de gérmenes al cuerpo al desaparecer la función de la barrera protectora. También se puede producir lesiones en los tejidos u órganos adyacentes, ya sean músculos, nervios, vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué nos dice entonces que son las heridas? Son lesiones que producen pérdida de la continuidad de la piel, es decir, que dañan a la piel, al tejido, pueden alcanzar hasta la última capa de la piel, como ya hablamos, pueden alcanzar también hasta el hueso, pueden producirse fracturas, lesiones inflamatorias, dolores que pueden afectar también tanto músculos, tendones, a los nervios y hasta los vasos sanguíneos específicamente. Tipos de herida. ¿Cuáles son los tipos de heridas? Pueden ser abiertas. Se observa la separación de los tejidos blandos, son más susceptibles a la contaminación. Es decir, abierta, es decir, me rasguñé con algo, me corté con un cuchillo y se puede observar la apertura. Cerrada son aquellas en las que no se observa la separación de los tejidos. Generalmente son producidas por golpes. La hemorragia se acumula debajo de la piel, hematomas, en cavidades o en vísceras. Estas heridas están menos expuestas a la contaminación o infección, pero pueden tratarse rápidamente porque pueden comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea. ¿Qué nos dice con esto? Cuando es cerrada, no se observa a simple vista, pero ¿qué pasa? Ese impacto puede lesionar, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cuál es lo que observamos? El proceso inflamatorio, una inflamación, tumefacción, coloración de la piel. ¿Por qué? Porque a veces la sangre corre debajo de la piel a consecuencia de ese impacto. Las simples se denominan así las heridas que afectan únicamente la piel, sin ocasionar daño en órganos importantes, arañazos
o cortaduras superficiales. Es lo que estábamos diciendo, son cortes o lesiones leves que afectan solamente la primera capa de la piel, que pueden tratarse solamente en las casos complicadas. Son heridas extensas y profundas con hemorragia abundante. Generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos, y puede o no presentarse perforaciones viscerales. Esto muchas veces ocasiona o sucede en caso de accidentes graves, ¿verdad? En que puede afectar hasta la capa más profunda de la piel, hasta los huesos, hasta ciertos órganos también. Y existe una hemorragia constante y abundante. Entonces, estos son los casos en que debemos derivar al paciente urgente a un centro asistencial. Entonces, los tipos de heridas son 4. Puede ser abierta, cerrada, simple y también puede ser complicada. Clasificación de las heridas. Las heridas pueden clasificarse, dice, en incisas. ¿Cuáles serían estas? Son producidas por objetos afilados como latas, cuchillos, que pueden lesionar o seccionar músculos, tendones y nervios. Los bordes de las heridas son limpias y lineales. La hemorragia puede ser escasa o moderada. ¿Qué nos dice con esto? Que pueden deberse a latas o cuchillos, a veces en las manos mismo, ¿verdad? Abrimos una lata y sabemos que el borde es muy filoso. Hacen un descuido, va por nuestra mano, entonces empiezan a hacer un corte, puede ser profundo también, que pueda o que se deba hacer una sutura. Eso nosotros como primeros auxilios no lo podemos hacer. Se debe derivar a un centro asistencial, excepto que tengamos los conocimientos básicos, pero igual debe ser evaluado porque no sabemos si tiene una hemorragia, si para esa hemorragia o no, porque vos podés suturar y por debajo sigue filtrando la sangre y puede infectarse y puede ser mucho más complicado y peor. Por eso debe ser evaluado por un profesional capacitado, un médico, un cirujano, y después de eso que se pueda suturar. Puede ser abundante dependiendo de la ubicación, número y calibre de los vasos sanguíneos seleccionados. También la herida puede ser punzantes. Son producidas por objetos punzantes como clavos, agujas, anzuelos o mordedura de serpientes. El orificio de entrada es poco notorio, predomina la profundidad sobre la extensión, lo que hace peligrosa ya que puede haber perforaciones viscerales y provocando hemorragia interna. El riesgo de infección es mayor debido a que no hay acción de limpieza profunda por salida de sangre al exterior. La herida punzante entonces nos dice que se ven objetos puntiagudos, ¿verdad? Clavos, habla de agujas muchas veces. También entre esto ingresa lo que es la mordedura de serpiente, que muchas veces son frecuentes en el interior. Y como dice, esto no podemos hacer una limpieza porque vemos la apertura, pero solamente vemos el orificio, pero no sabemos la profundidad de la herida. Entonces debemos hacer los primeros auxilios, observar y llamar y notificar y llevar a un centro asistencial o que vengan a llevar tanto los bomberos, la ambulancia, a ese paciente para que se le pueda tratar rápido, seguro y en forma. Las heridas contusas. Este tipo de heridas se producen por la resistencia que ofrece el hueso ante un golpe, produciendo por elementos como piedras, palos o puños. Hay dolor y hematoma. Entonces contusas cuando el impacto es fuerte y puede dañar, muchas veces fracturar nuestros huesos mismos. Y dice que hay
cambio en el color, principalmente hematoma se presenta. Heridas en colgajo son producidas por objetos con cuchillos o navajas. La piel puede quedar en fragmento unido al resto a través de un pedículo. Los colgajos entonces son producidos ¿por qué dice? Cuchillos o navajas, ¿verdad? Cuando una persona le clava a otra persona, puede quedar en colgajo, por eso se llama así, porque muchas veces hace varias ocasiones, daña completamente la piel, ¿verdad? Y puede quedar con una hemorragia si sacó el cuchillo y llevó a esa persona o tiró, ¿verdad? En caso de que si le dejó el cuchillo puesto por esa persona, entonces en ese caso es lo que tenemos que dejar. En ningún momento debemos quitar ese cuchillo, derivarle a un centro asistencial con todo y el cuchillo puesto. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos, vamos a perforar varios vasos sanguíneos y van a tener una hemorragia esa persona. En cambio, si quito el cuchillo y ya observamos una hemorragia, hay que derivar urgente a esa persona. También puede dañar hasta... Las heridas pueden ser demasiado profundas. Heridas por desgarro, producidas por objetos dentados o animales. Hay separación de bordes, desgarro de tejido y bordes irregulares. Es cuando algo nos quita la piel, ¿verdad? Por ejemplo, la mordedura del perro, que solemos ver mucho en las teles, lugares, lo que es el pitbull, por ejemplo. Un ejemplo, cuando ataca o cualquier otro animal, es cuando se contrae por nosotros y cuando al querer quitar, al hacer ese movimiento, empieza a desgarrar completamente la piel. Heridas cortopunzantes son producidas por objetos agudos y afilados como tijeras, puñales o cuchillos. La hemorragia es abundante. Los cortopunzantes son parecidos también a los objetos punzantes, ¿verdad? Causados por tijeras, todo aquel que son puntiagudas. Raspaduras o escoriaciones, abrasiones. Son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la carga más superficial, epidermis, dolor tipo ardor que cede pronto, hemorragia escasa. Cuando son entonces escoriaciones, abrasiones, de repente nos caímos y se friccionó y se rasgó la piel, ¿verdad? A veces por la pared mismo en un descuido nos vamos, nos regamos y nos lesionamos. Estas son superficiales, estas son las que podemos tratar en el hogar, hacer una buena limpieza, claro que va a tener un poco de ardor, molestia, pero no es profunda y no va a incorporar órganos vitales o lesiones muy severas. Las heridas son superficiales, ¿verdad? Capa externa nomás de la piel. Margulladuras. Las margulladuras son heridas cerradas producidas generalmente por golpes caracterizados por el sangrado de los vasos sanguíneos. Dañados aflora a través de la piel, se presenta como una mancha de color morado, hay dolor e hinchazón. Cuando el golpe es muy fuerte, muchas veces tiene el color morado de la piel que nos está indicando que puede tener un sangrado interno, una inflamación. También muchas veces los impactos fuertes es lo que suelen causar o en caso de accidentes. Bueno, entonces esos son los tipos de clasificaciones de las heridas. Bueno, vamos a repasar un poco otra vez cuáles serían esa clasificación de heridas que se puede presentar. Uno es las heridas incisas. El otro sería entonces las heridas punzantes, las heridas contusas, herida de colgajo, puede estar el desgarre, cortopunzantes, raspaduras, escoriaciones o abrasiones. También están margulladuras y también se encuentran esas presentaciones. Esas son las clasificaciones. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco de las heridas contusas y margulladuras.
¿Cuáles serían los primeros auxilios? Elevar la parte lesionada, aplique compresa fría o una bolsa con hielo envuelta en una toalla sobre la zona lesionada para disminuir la hemorragia y reducir la hinchazón. Entonces, ¿cuáles serían lo que tenemos que realizar? Elevar el miembro, es fácil. Aplicar la compresa fría, como dice, tratar solamente en casa con hielo. Y heridas graves o complicadas. Efectuar la evaluación inicial de la víctima, ¿verdad? Observar qué lo causó, la profundidad de la herida misma. Efectuar la evaluación inicial, controlar la hemorragia, limpiar la herida con solución salina si es posible y cubrir con apósitos estériles. Procure el traslado en la posición adecuada, controlando las constantes vitales. Controlar un poco lo que es su presión, su pulso, observar el semblante, hablarle al paciente. Procura el traslado en la posición adecuada, controlar las constancias vitales. No extraer cuerpos extraños en clavados, ¿verdad? Lo que está diciendo. En caso de que sea un cuchillo, no extraerlo, llevarlo hasta el centro asistencial para que se pueda hacer el tratado pertinente. Se debe fijar para evitar que causen nuevos daños durante el traslado también. No cortar colgajos, es decir, cuando está colgando nuestra piel, por ejemplo, o un dedo, no quitar ese, dejar así nomás con la piel colgada y ir hasta un centro asistencial para que se pueda evaluar y ver una solución. Casos especiales, heridas en el tórax, son producidas generalmente por elementos punzantes, cortantes o armas de fuego. Hay hemorragia con burbuja, dificultad y sibilancia al respirar por lesión pulmonar, dolor, tos y expectoración, neumotórax abierto. Esos son cuando en caso de que cuando hay accidentes graves y el impacto, el golpe lesionó a los pulmones, ¿verdad? Entonces, esos son primeros auxilios, casos urgentes que deben ser tratados y derivados. Primero auxilio, seque la herida con un apósito limpio y estéril. Si la herida es grande y no silba, cúbrala rápidamente con una gasa o tela limpia en el momento de la expiración. Sujétele con cintas adhesivas o vendajes. Trate de hacerlo lo más hermético posible para evitar la entrada de aire. Si la herida es pequeña y presenta succión en el tórax, cúbrala con un apósito grande estéril. Fije el apósito con una cinta adhesiva para los bordes. Menos por uno, estos debe quedar abiertos, suelto para permitir que el aire salga durante la expiración. Es decir, que al cubrir no tiene que ser muy fuerte para que pueda seguir el aire hasta que se pueda derivar. A veces hay personas que tienen luego consigo en su vehículo o son los profesionales de salud que tienen luego su maletín de primeros auxilios donde tienen una gasa estéril. A veces decimos, ¿dónde consigo una gasa estéril? Un apósito, ¿verdad? A veces tenemos lo preparado, ¿verdad? Por eso es importante que tengamos un botiquín en casa, donde tengamos todo el equipo de primer auxilio que podamos utilizar en forma, porque si tratamos alguna herida con un paño o algo que esté contaminado, sabemos bien que podemos infectar también esa herida y puede ser peor. Factores de gravedad. Las heridas graves presentan una o varias de las características siguientes. Profundidad, extensión, localización y suciedad evidente. Primeros auxilios ante heridas leves. Efectúe la evaluación inicial del paciente, asegurándose del mantenimiento de las constancias vitales. Coloque a la víctima en posición cómoda. Pregunte la causa de la lesión. Lávese las manos con agua y jabón, evite tocar directamente la herida, póngase guante de látex. Desinfecte el material de curas,
Retire la ropa si está cubriendo la herida. Para identificar el tipo de herida, séquela haciendo toques con una gasa o tela limpia. Nunca use algodón, porque las microfibras del algodón pueden quedar en la herida. Lave la herida con jabón suave y abundante, aplique antiséptico para desinfectar, cubra la herida con apósito estéril, no aplique sal, azúcar o telarañas en la herida. No aplique medicamentos como antibióticos o polvo. Lávese la mano después de la atención al paciente. Entonces, todas estas son las medidas de primeros auxilios a tener en cuenta. Espero que le haya sido de ayuda este video.